La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Este lunes, Alberto Núñez Feijóo habló de inmigración ante la Junta Directiva Nacional del PP. Solidaridad sí, pero seguridad también, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle. El PP rechazó la reforma de la ley de extranjería. Dirigentes del partido dijeron que había que endurecer su discurso y que no iban a dejar esa bandera a Vox. Somos una nación con valores. Esos valores incluyen auxiliar y dar apoyo al que lo necesita. Pero también incluyen el respeto a la cultura, a nuestras creencias, a las mujeres, a los homosexuales, a la libertad de poder sentirse seguro uno en su casa. Feijóo habló de sentirse seguro en casa cuando hablaba de inmigración. Ayer, en el Parlamento andaluz, Vox vinculó de nuevo inmigración con delincuencia. Esa es la dimensión del problema, señor Moreno. Y ustedes y su irresponsabilidad política va a condenar a los andaluces, sobre todo a los que viven en barrios más humildes, a las consecuencias de esta inmigración ilegal. El presidente andaluz, Juanma Moreno, que gobierna Andalucía con mayoría absoluta, del Partido Popular, replicó con datos. Usted está diciendo aquí que todos los extranjeros que entran o que viven en Andalucía son unos delincuentes salvajes. Es lo que acaba de decir usted aquí. Usted está generalizando eso. Y eso es un disparate colosal. Mire, para que usted lo sepa, de toda la delincuencia que se ha cometido en Andalucía en el último año, solo un 7% ha sido causada por personas migrantes. Y muchos de ellos, por cierto, europeos. Un 7% y muchos de ellos europeos. ¿Usted quiere que cada vez que veamos a una persona con otro color de piel pensemos que es un delincuente?, preguntó Moreno. Una cosa es esa, y que tengamos un gobierno indolente e incapaz como es el del señor Sánchez, que no gobierna y que se preocupa exclusivamente de sobrevivir, y otra cosa distinta es que yo participe en la cacería del emigrante, y ahí sí que yo no voy a estar de acuerdo nunca. Juanma Moreno no habló de sentirse seguro en casa y en la calle. Esta fue la respuesta del presidente andaluz a Vox, aunque, escuchada en esta secuencia, parece también la respuesta a quienes, para hablar de inmigración, han decidido hablar con el mismo discurso de Vox. Es viernes, es 26 de julio, hoy es el día, pues esta tarde se inauguran los Juegos Olímpicos de París. Así es como desfilaba ayer la antorcha olímpica antes de la que va a ser la primera ceremonia inaugural que se hace fuera de un estadio olímpico. Será en el Sena, en sus orillas, en una imagen que Francia quiere dar al mundo y que lleva tiempo preparando con un inédito despliegue de seguridad. Corresponsal en París, Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Un total de 45.000 policías y gendarmes y 18.000 militares garantizarán la seguridad de una ceremonia de apertura inédita a lo largo de 6 kilómetros del Sena, del puente de Austerlitz al de Trocadero delante de la Torre Eiffel. La presencia de alrededor de 10.000 atletas con sus delegaciones, más de 300.000 personas en las gradas y más de 100 jefes de Estado y de Gobierno obligan a este impresionante despliegue desde el mediodía. Se cierra el cielo aéreo de París en un radio de 150 kilómetros desde las 6:30 de la tarde hasta la medianoche, y un centenar de barcos policiales protegerán al centenar de barcos con las delegaciones. Habrá tanto policías para interceptar drones como submarinistas y sonars en el agua para evitar intrusiones. Ante este reto, el presidente Macron se dirigió así a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en una cena ofrecida por el Comité Olímpico Internacional anoche en el Museo del Louvre. La celebración de esta cena esta noche en este museo es probablemente un buen inicio, porque mañana disfrutarán de una de las más increíbles ceremonias de inauguración, deseó Macron. Anteriormente había tenido lugar en el mismo Louvre una cumbre sobre deporte y desarrollo sostenible en que diferentes gobiernos, instituciones y organismos se comprometieron a gastar más de 10.000 millones de dólares en infraestructuras deportivas de aquí a 2030. Recepción de Macron pues a los líderes internacionales, porque los Juegos son también, Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Son también, Pablo, un acontecimiento político en el que vamos a ver reflejados algunos de los conflictos actuales. Exacto, porque los Juegos han sido siempre un gran escaparate de la geopolítica internacional para una audiencia masiva, y París volverá a serlo desde esta misma tarde. En el desfile, en esas barcas por el Sena, veremos delegaciones de países que no son miembros de la ONU, como Palestina, que en pleno asedio a Gaza ha pedido al COI la exclusión de Israel. Pero Israel estará, no así Rusia ni Bielorrusia. Ambos están sancionados por la invasión de Ucrania y sus deportistas van a competir bajo las siglas
AIN, que significa Atletas Individuales Neutrales. Otra delegación acoge a los atletas refugiados, liderados, por cierto, por una afgana. Participa con bandera propia Taiwán, muy a pesar de China, que también en el deporte rivaliza con Estados Unidos por la hegemonía en el medallero. En Tokio, los americanos solo tuvieron una medalla de oro más. Todo esto al margen de cómo aproveche Francia la oportunidad para proyectarse al mundo e intentar sacudirse la imagen de una nación en crisis. Lo veremos, Astre, en unas horas. En el abierto seguimos, Pablo. Hasta luego. Hasta ahora. De lo deportivo duro, ¿qué se espera? Porque España se propone superar las medallas que consiguió en la Barcelona Olímpica, mientras las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, van a pugnar por imponerse en el medallero. Sí, las grandes potencias deportivas son inalcanzables, ya que tanto Estados Unidos como China suelen copar siempre en todos los juegos esos primeros puestos en el ranking de medallas. Evidentemente también se espera mucho de los deportistas franceses, que suelen ser los primeros europeos junto con Gran Bretaña, decía ahora Pablo, y la sensación, y se lo venimos contando y escuchando al presidente del COE, Alejandro Blanco, ya desde hace tiempo y en los últimos días, es superar el récord. Fueron 22 en Barcelona 92, que por lo menos sean 23. En cualquier caso, ayer lo comentábamos, la equipo está dando una previsión de 32 medallas para la delegación española, una delegación a la que veremos hoy. En el puesto 61 irán los españoles con Támara Echegoyen, con Marcus Cooper como abanderados. Parece que Nadal va a ser también protagonista, y España es la tercera delegación con más equipos, con más selecciones, de ahí que sean 382 deportistas los que vayan a participar, lo están haciendo ya en los Juegos Olímpicos que hoy comienzan. En el abierto estaremos en París, conectaremos con el equipo de enviados especiales que esta tarde les van a contar en directo desde las 7 la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. De las noticias de la madrugada, una por la que los medios de México han interrumpido sus emisiones. ¿Qué tal? Les saluda Aranza Loizaga, interrumpiendo su programación de costa a costa para traerles una noticia de última hora. El narco mexicano Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, y también Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, fueron arrestados en El Paso, Texas. Esa detención en Estados Unidos de uno de los narcos más buscados del mundo, cofundador del cártel de Sinaloa, había una recompensa de $15 millones para quien le capturase. Ha sido el Departamento de Estado el que lo ha detenido en cuanto ha aterrizado en Texas. José Martín. Ismael El Mayo Zambada ha sido detenido junto a Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. Los dos están acusados de dirigir operaciones criminales del cártel. Zambada, líder y cofundador del cártel de Sinaloa, nunca había pisado una cárcel, a pesar de estar perseguido por la justicia estadounidense desde hace décadas, y cuya detención tenía una recompensa, como dices, de $15 millones. En febrero, Zambada fue imputado por quinta vez por sus redes de fabricación y distribución de fentanilo, la mayor causa de muerte de jóvenes entre 18 y 45 años en Estados Unidos, según funcionarios norteamericanos. Por eso le buscaba y pagaba esa recompensa a los Estados Unidos, sobre todo por la distribución del fentanilo. Aquí en España, entre tanto, el viernes va a empezar pendiente de la encuesta de población activa, es el dato económico de la jornada, lo conoceremos a las 9, y también en lo político de si va a haber o no acuerdo en Cataluña para investir a Salvador Illa. Pero antes de eso, vayamos con el gran asunto, transversal a todo, que es el calor, y que va a seguir en estos registros el fin de semana, aunque oficialmente, Adrián, vayamos a salir hoy de la segunda ola de calor. Oficialmente sí, pero lo cierto es que vamos a seguir hablando de altísimas temperaturas durante este fin de semana. De momento, hoy mantenemos 26 provincias con avisos activados, de las cuales destaca el norte de Cáceres, el sur de Ávila, también la provincia de Toledo o la Comunidad de Madrid. En estas zonas volveremos a superar los 40 o 41 grados. Mañana se mantienen las temperaturas más o menos como hoy, pero atención, porque a partir del domingo volverán a subir, y lo harán además con fuerza. Seguramente a partir del domingo entraremos en la tercera ola de calor de este verano. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Tras PSC y Esquerra están negociando la investidura de Illa en un pacto que, si llega, tendrán que votar luego las bases de Esquerra. El Parlamento aprobó ayer que se puede reformar su reglamento para permitir el voto telemático de Puigdemont. El PSC está entre los grupos que han votado a favor de ese cambio, y el PP ha dicho que va a llevar la reforma al Constitucional. Ya veremos. Lo que desde luego parece claro es que Puigdemont empieza a asumir que se ha quedado sin opciones de optar a una investidura. Información de Laura Pons. Puigdemont quedó segundo en las elecciones y prometió que sería capaz de articular un acuerdo con Esquerra i la CUP. Anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura. Incluso Josep Rull, el president del Parlament, así lo verbalizó después de la ronda de consultas. Han expressat la seva voluntat d'explorar aquestes majories. Sin embargo, ahora fuentes de Junts descartan este escenario. Los independentistas no han negociado su investidura y si vuelve sería para la de Salvador Illa. Una vuelta que desde el partido aseguran están estudiando, analizan escenarios para el día del pleno,
mantienen que Puigdemont volverá para la investidura del candidato socialista. Ya veremos, no es la primera vez que dice que va a volver y que luego no vuelve, pero en todo caso sí es cierto que esta es la duda ahora, si el expresidente que se fugó puede presentarse o no, acabará presentándose en el Parlamento cuando sea la investidura de Illa. De momento, por lo menos su debate. La imagen que ya tenemos es la del nuevo Poder Judicial. Pocas veces una imagen tan protocolaria, tan de trámite, ha tenido tanto interés porque han tenido que pasar más de 5 años y una mediación europea para que el PP y el PSOE fueran capaces de acordar los nombres del nuevo Consejo. Prometo guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Lealtad al rey. Y cumplir fielmente. La cosa está ahora en saber quién será el nuevo presidente de este órgano. Lo votarán la semana que viene y los candidatos son 7 magistrados del Supremo. Pedro Jiménez. En el Pleno de Constitución del nuevo Consejo General del Poder Judicial, que llega con 5 años de retraso, se han puesto sobre la mesa los nombres de los candidatos a dirigir al nuevo órgano de gobierno de los jueces. Son 7 perfiles, 5 mujeres y 2 hombres, todos ellos magistrados en el Supremo. Los conservadores han propuesto a Antonio del Moral Esperanza Córdoba, al juez de enlace del CNI Pablo Lucas y a la jueza que instruyó en la Audiencia Nacional el procés Carmen Lamela. Los progresistas presentan a 3 mujeres, Ángeles Huet, Pilar Teso, que ya intentó ser presidenta del anterior consejo que dirigió Carlos Lesmes, y Ana Ferrer, que ha presentado un voto particular favorable a aplicar la amnistía a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La elección se hará en pleno. Para ser presidente o presidenta es necesario reunir la mayoría cualificada de 12 votos de los 20 vocales. Y en las previsiones del día, Gillian. La primera reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el nuevo lehendakari, Manuel Pradales. El encuentro será a las 11:30 de la mañana en el Palacio de Ajuriani. ¿Ustedes quieren que llegue a la presidencia de la República un presidente de la extrema derecha radical fascista? Lo que ha ocurrido es que Maduro ha quedado absolutamente aislado frente a todos los actores internacionales que entienden que los venezolanos tenemos derecho a decidir nuestro futuro en paz. Venezuela, que se prepara para votar este domingo si pone fin a décadas de chavismo. Nicolás Maduro, que ya dijo que si ganaba la oposición, Venezuela viviría un baño de sangre, ha asegurado esta madrugada en su cierre de campaña que los venezolanos van a votar o fascismo o a él. La oposición pide unos comicios limpios y reclama también a la comunidad internacional que vele por la democracia y la ley en Venezuela pasado mañana, que será el día de las elecciones. En Caracas está la enviada especial de la SER, que es Berta Reventós. Es la primera vez que el antichavismo lidera la mayoría de las encuestas, lo que llena de esperanza a los que apuestan por el candidato opositor Edmundo González Urrutia. Esta vez es diferente, hay mucha esperanza, hay mucho ánimo, hay mucha emoción. Mira, el sentimiento que me mueve es algo muy lindo, la libertad, la democracia. A una nueva Venezuela, un cambio total. Vamos a ser felices y libres. Sin embargo, el chavismo es fuerte en Venezuela y tiene un gran apoyo popular, sobre todo entre las clases medias y bajas. Para sus partidarios, Nicolás Maduro representa al pueblo y es el único que defiende los intereses nacionales. Es el único candidato que nos asegura la paz en el país. No todo es malo como dicen los medios. Ahora, el que diga que Venezuela es una dictadura es porque no está aquí. Nosotros vamos a ganar, tenemos el pueblo a favor. Aunque ambas facciones han aceptado reconocer los resultados en caso de perder, los de María Corina Machado temen un fraude y se preparan para vigilar todas las urnas que puedan y recontar los votos. En Estados Unidos. Hello, welcome back, Mr. Prime Minister. We got a lot to talk about. I want to thank you for 50 years of public service and 50 years of support for the state of Israel. Welcome, Mr. Prime Minister, and I look forward to our conversation. Joe Biden y Kamala Harris se han reunido por separado con el primer ministro de Israel en Washington y los dos le han dicho lo mismo. Tenemos mucho de lo que hablar. La vicepresidenta le ha reclamado al primer ministro israelí que frene tanta violencia, decía Harris, en la franja. Harris, que en un mensaje pensado también en clave electoral para hacer equilibrios entre sus seguidores pro-palestinos y el poderoso lobby judío de Estados Unidos, ha dicho que entiende que la situación es complicada, pero que ya han muerto demasiados civiles, 39.000, más de 39.000 en realidad, desde que empezó la guerra. En Estados Unidos está Pablo Anzola. Sí, finalmente Kamala Harris no ha ocultado el tono duro que durante los últimos meses ha ido perfilando frente a Netanyahu. No me quedaré callada, decía la vicepresidenta ante lo que está ocurriendo en Gaza.
Es devastador, ha dicho, y es urgente sellar un acuerdo para un alto al fuego. Todo eso es lo que Harris ha trasladado al primer ministro israelí en un encuentro que ha terminado por eclipsar el que solo unas horas antes mantenía con Biden también en la Casa Blanca. Desde Washington, algunos demócratas hablan de que ese acuerdo está más cerca que nunca. Pero el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, alejaba ayer esa posibilidad. Se conseguirá con esfuerzo y liderazgo, decía, porque todavía quedan muchos puntos por cerrar. Todavía del exterior, el cambio climático, que estamos ya sus efectos padeciéndolos, está provocando más lluvias torrenciales y está agudizando la sequía, según un estudio que ha hecho el Instituto de Físicas Atmosféricas de China. Alerta de que los efectos del calentamiento están siendo particularmente fuertes en Europa, en Australia y al este de los Estados Unidos. Información de Javier Ruiz Martínez. El calentamiento global causado por el hombre está provocando un notable incremento en la variabilidad de las lluvias en el 75% de las regiones del mundo, según revela este estudio que lideran científicos del Instituto de Física Atmosférica China. Es decir, está provocando más sequías, como la que se vive ahora mismo en Creta, a la misma vez que provocan más lluvias torrenciales, como la que acaba de haber en México. A activar la alerta roja para las alcaldías de Álvaro Obregón, Magdalena. El mecanismo detrás de este fenómeno, explican los chinos, es que con el calentamiento del clima, la atmósfera retiene más humedad y durante más tiempo. Eso provoca, primero, los episodios de calor y sequía y, posteriormente, episodios más frecuentes de precipitaciones extremas. El estudio concluye que esa variabilidad tiene ya profundos impactos tanto en la sociedad humana como en los ecosistemas. Y este viernes llega a las Islas Malvinas un avión del ejército para repatriar a los tripulantes del Arcos Georgia, el barco que se hundió frente a las costas de ese archipiélago en el que viajaban 27 personas, entre ellas 10 españoles. La tragedia deja 9 muertos, 2 de ellos españoles, otras 5 personas desaparecidas, 2 también españoles. Entre los supervivientes hay una mujer de Albacete, un hombre de Barcelona y 4 gallegos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.